Como ya sabéis, nos encontramos inmersos en la celebración del 425 aniversario fundacional y año jubilar de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Llevamos ya más de 6 meses desarrollando un intenso programa de actividades culturales y caritativas. Esta semana, después de la pausa que ha conllevado la celebración de la Semana Santa y nuestra entera dedicación al Viernes Santo, continuamos con el intenso programa de actividades, dando comienzo a este importante ciclo de conferencias. Esta noche abordamos la primera de ellas, a cargo del restaurador, conservador y profesor de enseñanza secundaria, Salvador Guzmán Moral, quien nos hablará sobre la tumba de Jesús y el hombre de la Sábana Santa. Nos complace enormemente dar voz a eminencias como él, para que nos acerquen aún más la imagen de Jesús. ¿Quién si no había mejor persona para presentarlo que nuestro flamante cofrade de honor, cronista lucentino, don Francisco López Salamanca, al cual, sin más, cedo la palabra. Buenas noches, amigos, amigas, amantes de la cultura y del conocimiento cofrade. Comienza hoy el ciclo de conferencias con los que la venerable Archicofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno conmemora su 425 aniversario fundacional. Y lo hace con un egabrense ilustre, querido y admirado, don Salvador Guzmán Moral, un hombre que compagina su labor docente como profesor de dibujo en el Instituto de Educación Secundaria Aguilar y Eslava, centro del que además ostenta el cargo de director y presidente de su fundación, con la delicada tarea no solo de conservar y proteger las obras imagineras que enriquecen nuestro patrimonio andaluz, sino que acrecienta el mismo con sus valiosas aportaciones escultóricas. El profesor Guzmán es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de conservación y restauración de obras pictóricas y escultóricas por la Universidad de Sevilla y doctor en Bellas Artes por el Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas de la misma universidad. También ha participado en numerosos congresos y jornadas de estudio dedicadas a la conservación, restauración y preservación del patrimonio histórico-artístico, especialmente en lo referido a imaginería religiosa. Como investigador en estos temas, destacan sus aportaciones científicas a los congresos nacionales de cofradías celebrados en Zamora, León y Córdoba, y que en buena parte han sido resultado de anteriores trabajos como los desarrollados con motivo de la beca de formación del personal investigador de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía sobre el estudio, metodología y criterios de conservación y restauración de la imaginería procesional andaluza. Su tesis doctoral, titulada El mausoleo original de la Vizcondesa de Térmens, en Cabra, obra de Mariano Benlliure, fue leída y defendida en septiembre de 1998 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, que le valió la calificación de apta cum laude. Ha sido socio fundador y vicepresidente en 1985 de la Asociación Profesional de Especialistas en Conservación y Restauración de Obras Pictóricas y Escultóricas para la Defensa del Patrimonio Andaluz y pertenece al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo en Andalucía. Durante su formación universitaria
tuvo ocasión de conocer y aprender el arte de la imaginería con don Juan Manuel Miñarro López, al que considera uno de sus mejores profesores y que posteriormente se convertiría en su maestro y amigo. En su producción como escultor imaginero ha realizado una treintena de obras que procesionan por distintas Semanas Santas de las provincias de Córdoba, Huelva, Málaga y las Islas Baleares, aunque su actividad artística y científica más destacada y conocida se centra en el campo de la conservación o restauración de imágenes, a la que se viene dedicando desde 1984. En Lucena ha intervenido en la restauración del Cristo yacente de la Cofradía de la Soledad, el Cristo del Silencio, el Cristo del Amor, la Virgen de las Campanitas, la Pollinita y la Virgen de los Dolores del Carmen, el San Rafael magnífico de la Iglesia Hospitalaria de San Juan Bautista, una imagen de San Juan Nepomuceno del Santuario de la Virgen de Araceli, así como la recuperación del Cristo y antiguo misterio de la crucifixión, conocido popularmente como el Barrenillas. Es también autor de numerosos artículos publicados en la prensa local y provincial y coautor y autor de varios libros, entre ellos una guía histórica de Cabra, el volumen quinto de la Pasión de Córdoba, una guía para conocer mejor la Semana Santa de Cabra titulada Cabra Cofrade, la historia de la Hermandad del Cristo de la Expiración, perteneciente a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario y Soledad de María Santísima de Baena. Y las obras, el Mausoleo de la Vizcondesa de Térmens y la Infantona, rival de la infanta Amalia, Carmela Jiménez, Vizcondesa de Térmens. Es colaborador habitual, editor y coordinador de publicaciones culturales y de Semana Santa, y fue presentador del programa radiofónico Ser Cofrade en Radio Sur Ser Subbética en 1991 y 1992. Pregonero de la Semana Santa de Cabra en 2001, fue también de la Virgen del Carmen de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda, en 2013, y forma parte de la Fundación Puerta de América de dicha ciudad gaditana. Salvador Guzmán fue el primero que apostó por divulgar sus estudios sobre la Sábana Santa. En este sentido, a partir de 2001, coordinó el proyecto cultural y la exposición El Hombre de la Sábana Santa y ostenta el cargo de director del Museo de la Pasión de Cabra de la Fundación Aguilar y Eslava. Es también miembro del Centro Español de Sindonología y ha sido coordinador de la Cuarta Convención Nacional del Centro Español de Sindonología, celebrada en octubre de 2015 en Cabra y en Córdoba. Precisamente sobre ello, sobre la famosa síndone, la Sábana Santa venerada en la Catedral de Turín, y sobre el cadáver del hombre que fue envuelto en ella, es de lo que hoy nos va a hablar don Salvador Guzmán Moral. Querido amigo Salvador, ahora tienes tú la palabra. Estamos deseando de oírte. Muchas gracias. Buenas noches. Me encanta el protocolo cofrade y la manera que tenéis de manejaros en este tipo de actos tan solemnes. Yo voy a usar un tono un poquito más coloquial, si me lo permitís. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Cofradía del Nazareno, a la que felicito por su 425 aniversario fundacional y el que hayan reparado en mí para intervenir en este ciclo de conferencias, y como no, a mi buen amigo Paco López Salamanca, que como es buen amigo, pues siempre es muy amable
a la hora de presentarme en este caso. Y ya cuando las presentaciones se hacen tan largas se da uno cuenta de que ya se va haciendo uno mayor, y entonces no es que uno sea muy importante, es que uno tiene ya muchos años y ha hecho muchas cosas, pero en fin, eso no es ningún mérito, sino fruto del trabajo y del paso del tiempo. Bien, yo traigo mucho trabajo, ¿vale? Así que me vaya a permitir que voy a ir un poquito rápido. Si en cualquier momento queréis interrumpirme y preguntar cualquier cosa, lo podéis hacer con total libertad, porque vengo a hablaros sobre la tumba de Jesús y el hombre de la sábana santa. Y voy a empezar por el final, diríamos, ¿no? Vamos a ver si Vamos a empezar por el final. Y el final es lo que Paco acaba de comentar, el proyecto del hombre de la sábana santa. El proyecto del hombre de la sábana santa surge en el año 2001, como ha referido, y no es que yo me dé por la divulgación de los conocimientos sobre la síndrome, sino que lo que yo me doy cuenta es de la importancia del trabajo del profesor Juan Manuel Miñarro de la Universidad de Sevilla, que en el año 2001 empieza a trabajar sobre la reconstrucción tridimensional de la imagen impresa en la síndrome de Turín, de la que vamos a hablar más adelante. Y todo eso cristaliza primero en una exposición, y esa exposición finalmente se materializa en una parte del Museo Aguilar y en Lava de Cabra, el Museo de la Pasión, al que desde aquí, y digo que empiezo por el final, ya os invito para que lo conozcáis. Realmente vale la pena, entre otras cosas porque somos la sede del Centro Español de Sindonología en Andalucía, y eso quiere decir que los contenidos que allí se exponen tienen que ver con todo lo que se está desarrollando en el mundo de la sindonología, que no es ninguna secta mistérica, ni esotérica, ni nada de eso, es sencillamente personas de la ciencia, del arte, de la investigación arqueológica, que nos dedicamos, bueno, pues a analizar distintos elementos, fundamentalmente la síndrome de Turín y el sudario de Oviedo, y sacar una serie de conclusiones de los estudios científicos que se hacen sobre ella. Esa exposición del hombre de la sábana santa ha sido una exposición itinerante que ha recorrido durante algo más de 20 años, pues más de 25 ciudades por toda España, y que estuvo aquí en Lucena, en San Francisco, en los franciscanos, hace ya unos años. Ahora tenemos una versión, diríamos, nueva de esta exposición, que es la que tenéis ahí en pantalla, que se reformuló a partir del año 2022 y que es la que actualmente tenemos por toda España. Recientemente ha venido esa exposición de Teruel, donde ha estado todos estos días de Cuaresma y Semana Santa. Y digo que empiezo por el final porque ahí tenéis, para todos los que estéis interesados en estos temas, bueno, pues una serie de direcciones de internet que tienen que ver con nuestra actividad del Museo de la Pasión, de la Fundación Aguilar y el Lava y del Centro Español de Sindonología en Andalucía. Bueno, nos vamos a meter en materia. Fijaros, la historia del arte nos ofrece una visión que poco tendría que ver con los hechos históricos de la Pasión. Y eso ocurre porque cuando los pintores y los escultores hacen su obra no tienen ninguna referencia, diríamos, a lo que realmente pasó en aquella Semana Santa, en aquella primera Semana Santa de la historia, como nosotros llamamos a los acontecimientos pasionistas de la época de Jesús. Los evangelios nos contienen una información valiosa y subyace un contexto arqueológico que a menudo no se representan en las pinturas. La mayoría de los sepulcros, por ejemplo, que es el caso que yo traigo aquí hoy, en nada se parecen a una tumba judía del siglo I, a pesar de que los evangelios nos dan muchos datos sobre la muerte y el entierro de Jesús. Así que sabemos por Mateo que llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa la calavera, que es donde lo crucificaron, que trajeron, según Marcos, a Jesús a ese sitio llamado Gólgota, que significa calavera. Lucas dice que llegaron al lugar llamado la calavera y allí lo crucificaron junto a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. O en el caso de San Juan, que sabemos que es el evangelista que de alguna manera, bueno, pues fue testigo de todo aquello, llevando su propia cruz, fue hasta el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota.
Bueno, pues esa es la idea que nos transmiten los evangelios, y en la historia del arte ha hecho, bueno, pues numerosas versiones de todo esto, fijando lo que denominamos una iconografía, una manera de representar los acontecimientos, en este caso pasionistas, bajo, diríamos, los mismos epígrafes. Bueno, el término Monte Calvario, que lo usamos también habitualmente, no figura en los relatos evangélicos y sin embargo sirve para identificar también a ese lugar, a la roca que posteriormente sería desenterrada en tiempos más recientes, y ahí podríamos ver en esa maqueta un poco el aspecto de ese peñasco que precisamente se llamará Monte Calvario por la similitud que tiene con una calva, con un cráneo pelado, ¿no? Los evangelios llaman al lugar Gólgota, en arameo Gólgota, en griego cráneo, y la idea de la calva, Calvario, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un mapa de Jerusalén en tiempos de Jesús, y ahí vamos a situar esos dos santos lugares, como son el Calvario, el Gólgota y el sepulcro, la tumba de Jesús. Bueno, y es que sabemos que cerca de donde se crucificó a Jesús había una tumba nueva excavada en la roca. Una tumba, como dice San Juan, donde nadie había sido depositado. Es lo que llamamos una tumba nueva. Bueno, pues ahí tenemos otra maqueta donde se ve al fondo la fortaleza Antonia y al lado el templo. Bueno, pues estos serían los dos sitios muy cercanos, a tiro de piedra, a unos 40 metros aproximadamente de un sitio a otro. José de Arimatea, también lo sabemos por los relatos evangélicos, según San Lucas, un hombre justo y bueno, pues se presentó ante Pilato y pidió autorización para retirar el cuerpo de Jesús y sepultarlo en su propia tumba, en esa tumba nueva. El hecho de que sea una tumba nueva le confiere unas características que ahora después analizaremos, puesto que es un enterramiento sin estrenar. De hecho, era la propia tumba que José de Arimatea iba a destinar a su familia y que normalmente en este caso se convertirían en verdaderos panteones. Estos hechos sucederían, según nuestros cálculos, entre el 9 de abril del año 30 o el 5 de abril del año 33. La fecha más probable sería la primera. Bueno, ahora tenemos ahí una polémica, ya sabéis que el Papa nos quiere poner la Semana Santa en una fecha fija. Bueno, vamos a ver en qué queda todo eso. Tenemos algunas precisiones de documentos evangélicos y de narraciones que nos sitúan esa fecha, como vemos en ese texto de la predicación de Juan el Bautista, en tiempo de Tiberio, el 15º año del tiempo de Tiberio, cuando era, en fin, todas esas precisiones históricas nos sirven para precisar precisamente ese año. Según la tradición cristiana, la tumba de Jesús y el Calvario, que ya sabemos que son dos emplazamientos muy cercanos, se encontrarían hoy formando parte de la Basílica del Santo Sepulcro. Una basílica que ahora en estos últimos tiempos pues apenas se puede visitar, porque sabéis que allí están como están, y que nosotros vamos a intentar hacer una apreciación de tipo histórica y arqueológica. En el tiempo de Jesús, hacia el año 30 después de Cristo, Jesús es crucificado en las afueras de Jerusalén, que ya lo hemos visto, en ese sitio llamado Gólgota, y enterrado en una tumba cercana. Los arqueólogos han encontrado evidencia de todo esto. Este sería una recreación de esos emplazamientos en un dibujo digital donde se verían esos emplazamientos. Eusebio de Cesarea describe en su vida de Constantino los esfuerzos del emperador Adriano porque estos sitios que empezaron a ser sitios de veneración, pues desaparecieran. Y la mejor forma que se le ocurrió fue construir templos paganos encima de ellos. Así que los sitios, los santos lugares que luego, posteriormente, Santa Elena descubrirá, serían el sepulcro, la tumba,
el Gólgota o el montículo donde se crucifica a Jesús, y la cisterna, el pozo, donde finalmente bueno, pues tiraron los restos de aquel martirio. En el año 135 el emperador Adriano construye un templo pagano sobre la tumba. Los escritores vieron en esto un intento de profanar y borrar la memoria de Jesús. Esto lo hemos visto en la historia del arte. Cuando se sucede una cultura y viene otra, siempre es la misma obsesión de borrar los vestigios del pasado, y eso arqueológicamente se suele, bueno, constructivamente se suele hacer, bueno, pues por superposición. Así se levantaría un templo que más tarde serían removidos para volver a recuperar los restos del Santo Sepulcro y del Calvario, y construir en esa zona una primera iglesia que finalmente se convertiría en basílica, la iglesia de Constantino, que como veis ahí se sitúa en torno al 330 después de Cristo. El emperador Constantino demuele todo lo que es el templo romano y recupera lo que habría de original, y construye una capilla y una rotonda alrededor de lo que fue en su momento una cueva, de lo que sería una tumba del siglo I. Y esta sería un poco la disposición que encontramos en esas primeras construcciones bizantinas del emplazamiento del Calvario y del emplazamiento del sepulcro. En los siglos XI y XII, los cristianos bizantinos de los cruzados reconstruyeron en varias ocasiones, puesto que ya lo veremos ahora después. Ha sido una zona muy conflictiva, se sucedieron un montón de guerras, y bueno, y ha habido siempre una constante constructiva de reconstruir y de destrucción por parte de los musulmanes, ¿no? En el siglo XI y en el siglo XII se coloca ya algunos elementos que todavía hoy permanecen, como la piedra de la unción, y el edículo, la capilla que contiene los restos de la tumba, bueno, pues tiene ya, diríamos, lo que ahora conocemos como la fisonomía del edículo de la Basílica del Santo Sepulcro, y la capilla de Santa Elena coincidiría con la zona de la cisterna, del pozo, donde se depositaron los restos de las cruces y de la crucifixión. Desde el siglo XII hasta hoy, la Basílica del Santo Sepulcro, bueno, pues es un sitio de peregrinación de los más importantes, o el más importante de la cristiandad, y está además bueno, pues a cargo de las diferentes confesiones cristianas que allí se representan por los católicos, por los ortodoxos griegos, los armenios, los sirios, los coptos y los etíopes, de tal manera que se dividen la iglesia como a pedazos, a zonas, y tienen verdaderos conflictos también entre ellos. Bueno, ahí vemos ya un poco lo que es la fisonomía de la Basílica del Santo Sepulcro hoy, y este sería un corte transversal para representar que esta basílica hoy por hoy vendría a ser el lugar más sagrado de la cristiandad. Y aquí, bueno, pues yo me he permitido aquí volver a ubicar la zona del sepulcro, ahora dentro del interior del edículo, la zona del Calvario, también inserta entre dos plantas de esa basílica, y la capilla de Santa Elena, que se quedaría en la zona de la cisterna. Bueno, aquí vemos imágenes ya más recientes sobre el edículo hoy, y una historia bastante curiosa que voy a resumir para que no os canséis demasiado, y si tenéis interés pues lo busquéis en internet, puesto que recientemente, en el año 2016, se realizó una gran restauración precisamente del edículo. Hubo una serie de problemas, diríamos, de tipo constructivo, y se hizo una restauración importante que veremos luego un poco más en detalle. Las críticas al lugar, a estos santos lugares, y en concreto al lugar de la tumba, han sido muy frecuentes, especialmente desde el siglo XVII, y también habría que decir por una corriente
en este caso anglosajona, que siempre ha criticado este lugar porque ellos tienen otra teoría del emplazamiento de la tumba de Jesús. Y la pregunta es evidente: ¿son el Calvario y el sepulcro de la Basílica de Jerusalén los auténticos lugares históricos? Bueno, pues vamos a intentar responderlo. Desde el siglo I, el Calvario y la tumba son los sitios más venerados por los cristianos de todos los tiempos. Y esto cuando se ha podido, porque vosotros sabéis que desde el siglo XI al siglo XVI se han sucedido en ese mismo territorio 4 grandes cruzadas, 4 cruzadas menores, otras guerras cruzadas particulares, y no entramos en lo que ha sido el siglo XIX y el siglo XX, porque de todo el mundo es conocido. La controversia sobre la autenticidad de la tumba de Jesús se ha mantenido, a pesar de que se han hecho numerosos estudios arqueológicos. Entre 1840 y 1876 se publican más de 16 teorías sobre la topografía de Jerusalén y el emplazamiento exacto de los santos lugares. Ya lo hemos estado viendo, las referencias topográficas evangélicas cuadrarían con esta situación en la Basílica del Santo Sepulcro. El sepulcro por un lado, en el centro el Calvario, el Gólgota, y cercano a ello la cisterna de Santa Elena. Es evidente que se hallarían en el interior de la muralla de Jerusalén y fuera de la otra que marcaba los límites de la ciudad en el siglo I. En el siglo I el Calvario se situaba fuera de la ciudad. Este sería un poco el aspecto que podría tener ese primer emplazamiento de la tumba de Jesús. El problema de la identificación vendría sobre todo, o se agravaría a partir de la destrucción total de Jerusalén en el año 70 por Tito y la transformación en una ciudad romana por Adriano. Eso ya, diríamos, desfiguró totalmente Jerusalén y borró prácticamente del mapa los santos lugares. Sin embargo, el historiador Eusebio, que recoge los nombres de los 15 obispos de Jerusalén, comenta que muchos viajeros que iban a la nueva Aelia Capitolina sabían de la existencia de los santos lugares y no podían visitarlos porque, entre otras cosas, habían levantado templos romanos encima. Pero Melitón de Sardes nos habla de la transformación al culto pagano en el interior de la ciudad y de la existencia de 2 templos: el templo a Júpiter, que se levantaría sobre el templo de Jerusalén, que también se destruyó, y el templo de Venus, que se colocaría encima del Calvario y la tumba. Bueno, este sería un emplazamiento del recorrido de la Pasión, que no nos vamos a parar, para volver a situar esos lugares fuera de la muralla de Jerusalén. Y en el plano de Aelia Capitolina, cuando la urbanización que hacen los romanos de esta zona, bueno, pues ese sería el emplazamiento de la tumba y el Calvario debajo del templo de Venus. Antes de esta transformación, la zona había sido reutilizada por una cantera, posteriormente fue sepultada, y a pesar del tiempo transcurrido, muchos sabrían del lugar del enterramiento y crucifixión de Jesús. Así llegamos al año 326. Constantino convoca una reunión de obispos que incluye al obispo de Jerusalén, al obispo Macario, y la madre del emperador, la que conoceremos después con el nombre de Santa Elena, quedaría realmente impresionada de los relatos que le hablaban de los sitios de donde fueron ejecutados y enterrados Jesús de Nazaret. Bueno, no se sabía exactamente el emplazamiento, así que mandaron una expedición, diríamos, que tratara de localizar estos sitios. Se identificó el lugar de la crucifixión y se identificó la tumba, que desde entonces empezaría a denominarse como el sitio de la resurrección, por aquello que decía San Pablo: si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así que, diríamos, la tumba sería el último sitio donde Jesús estuvo presente y de donde desapareció para los creyentes, desde donde resucitó.
el emperador Constantino decidió construir la iglesia del Santo Sepulcro y desde entonces, bueno, pues ha habido allí una basílica. En 1927, un terremoto puso en peligro a la basílica. Posteriormente sufrió 2 incendios, ya estamos hablando en el siglo XX, ya hemos pasado toda la parte de las penurias de la cruzada. Se decidió entonces una restauración. En la década de los años 60, como parte de la restauración propuesta, se llevó a cabo los primeros estudios y ahí destacamos a un franciscano, Virgilio Canio Corvo, realizó los primeros estudios arqueológicos en la zona del sepulcro. Y entre los arqueólogos que se encontraban tenemos otro arqueólogo español muy importante que es Florentino Díaz Fernández. Ambos realizaron la excavación completa de la zona del Calvario, de tal manera que aquí encontraríamos el Calvario, aquí encontraríamos el edículo que supuestamente tendría parte del sepulcro original, y luego habría una zona de tumbas cercanas que están aquí anexas en esta rotonda, que nos darían fe de que aquel sitio era un sitio de tumba, evidentemente, en alguna época, en el siglo I concretamente. Esta es la capilla de la crucifixión. Esto que se ve aquí abajo sería la parte superior del Calvario, la parte superior del Gólgota. Ya digo, el peñasco que denominamos del Calvario, que tiene unos 6 metros, está inserto entre 2 plantas. El Papa Benedicto cuando estuvo visitándolo, y aquí vemos numerosas fotografías sobre la piedra de la unción que se sitúa delante del edículo. Claro, ver un pequeño templete como este y pensar que eso fue en un momento dado una cueva excavada en la roca, pues tiene poca verosimilitud. Pero sin embargo, las evidencias arqueológicas así lo demuestran, y ahora vamos a seguir abundando en ello. Cuando uno entra en el edículo, se supone que encuentra la zona donde se depositó el cadáver, y sin embargo aquello no es una cueva, sino que es un altar con una piedra de mármol. En fin, es difícil pensar que allí estuvo alguna vez la tumba de Jesús. Sin embargo, las zonas colindantes sí se aprecian otras formas constructivas que sí serían más propias de sepulturas judías del siglo I. Así que la pregunta es bastante evidente. Si lo que estamos viendo se parece más a una capilla, diríamos, habitual, barroca, que a una tumba del siglo I, ¿cómo sería realmente la tumba de Jesús? Bueno, pues con los datos históricos que tenemos, las precisiones que nos dan los evangelistas, apoyándonos en la arqueología, en esas excavaciones protagonizadas por Canio Corvo y por Florentino, podemos hacernos una idea bastante precisa a día de hoy de cómo sería el sepulcro de Jesús. Por eso nos basamos en estos datos de estos arqueólogos españoles que lo hicieron en su momento. Diversas catas arqueológicas señalaban que el área alrededor del jardín del Gólgota sirvió como cantera, y eso se pudo observar en la excavación, una cantera de la que se extrajo material para hacer multitud de construcciones, concretamente las propias de Jerusalén, y que fue abandonada en el siglo I. Entonces se transformaría en un jardín, bueno, le llaman un jardín, podríamos decir una huerta o un sitio de esparcimiento, y allí empezaron a excavarse algunas tumbas muy próximas a las murallas que rodeaban la ciudad. Entre ellas, una de ellas que se conoce con el nombre de José de Arimatea. En realidad, la tumba de José de Arimatea sería la tumba de Jesús, pero en fin, son precisiones topográficas que se utilizan actualmente. La huella arqueológica demostraría que la tumba de Jesús sería excavada en un punto de esta cantera. Estos son fotografías de tumbas judías del siglo I que se encuentran en Jerusalén y en otras zonas de Israel.
Y esta sería la recreación que mostramos en el Museo de la Pasión. Bueno, la primera recreación que hicimos en el Museo de la Pasión, puesto que esta la hicimos, para que ustedes me entiendan, de por spam, y ya está aquí Adrián Valverde, que es discípulo y amigo y sabe bien de estas técnicas escultóricas. Ahora lo tenemos hecho ya en piedra, en mampostería, lo vamos a ver ahora. Una tumba judía del siglo I que fuera nueva, tendría una puerta pequeña de acceso, en torno a 1,40 m, y en el interior se excavaría una primera sala, luego una primera sala donde se depositaría el cadáver, ahora lo veremos, una segunda sala que la llamamos la sala funeraria, donde el cadáver se deja pudrirse durante un tiempo, y en el caso de que hubiera otro fallecimiento en la familia, pues una de dos: si el cadáver ya estaba descompuesto y en hueso, se pasaba a un osario, ahora lo veremos, y si no, pues se excavaba otra galería, otra sala. Esa tumba, orientada hacia el este, se cerraría mediante una gran piedra rodante, acordado de lo que decían las mujeres cuando iban el domingo: ¿quién no va a mover la piedra para poder amortajar a Jesús? Bueno, estos son fotografías, ya digo, fotografías originales de tumbas judías, donde se aprecia siempre esa misma fisonomía, ¿no? Este tipo de sepulcros, de tumbas, se excavan en piedra, pero no es una piedra normal, es una piedra muy parecida a la piedra caliza que nosotros tenemos aquí en la Subbética. Es una piedra que los escultores llamaríamos una piedra blanda, una piedra que se trabaja con cierta facilidad. Se llama piedra malaqui o piedra regia, y tiene un poco más o menos el aspecto que la piedra caliza de la sierra. Los judíos abrirían una puerta y excavarían una pequeña cueva, un hipogeo le llamaríamos, pondrían una primera sala donde depositarían el cadáver y una segunda sala donde, diríamos, dejarían ya el cadáver de manera definitiva. Nosotros tenemos en el Museo de la Pasión la recreación, ya les digo, de esta forma de concebir una tumba judía. Y una curiosidad: cuando empezamos a trabajar sobre este tema, preguntábamos a los expertos, a los arqueólogos, bueno, ¿y esta gente cómo se iluminaban por dentro? ¿Usaban antorchas como en las películas o lámparas de carburo? No sé. Y siempre nos decían lo mismo: no, tenían las mismas tradiciones que los romanos, y entonces usaban lámparas de aceite, concretamente un tipo de lámpara de aceite sin ninguna decoración, no se parecen en nada a las que encontramos aquí habitualmente en los yacimientos arqueológicos. Son unas lámparas muy sencillitas y la tienen, y le denominamos actualmente lámparas herodianas. Bueno, pues con este tipo de lamparillas se introducían en estos lugares oscuros, y allí pues construían esa primera sala, un banco corrido, y en una segunda sala otro banco con un arco solio, que es donde se depositaría el cadáver. Este es el aspecto interior de la recreación de la tumba, y este es el aspecto actual, que ya hemos sustituido ese material plástico por una construcción ya de obra, de cemento, de cal de arena, y que reproduce exactamente esa tipología. Bueno, este tipo de dibujos se ve frecuentemente en todos estos estudios sobre el sepulcro de Jesús. Vendría a ser un plano esquemático donde pueden observar esa primera sala, el banco corrido donde se depositaba el cadáver para hacer la ceremonia funeraria, y el banco, el arco solio, donde ya se depositaba el cadáver para su putrefacción. Estos son dibujos que hicimos cuando estuvimos diseñando toda esta construcción en el Museo de la Pasión, y aquí pueden ver ya en la actualidad el aspecto de esta tumba, que tengo que decirles que es única en el mundo, porque parece una curiosidad, pero a nadie se le ha ocurrido hacer una recreación de una sepultura del siglo I, y nosotros lo hemos hecho en Cabra.
y aquí pues ven ya también la posición de los lienzos, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Vamos a adelantar un poquito de trabajo. Ya decía, a partir de 2016 ha habido una importante restauración, hubo una serie de filtraciones y de problemas que ya se venían sucediendo desde los años 50, y se pusieron de acuerdo, que ya es ponerse de acuerdo, los griegos, los armenios y los franciscanos, para que la Universidad de Atenas hiciera estos trabajos. Bueno, he puesto esta diapositiva también para los que les interesen todos estos temas. Tenemos un museo muy interesante, aparte del Museo de la Pasión de Cabra, tenemos un museo muy interesante en Santiago de Compostela. Si ustedes van a Santiago de Compostela y visitan los franciscanos, pues dentro de la iglesia de los franciscanos hay un museo de Tierra Santa, porque los franciscanos evidentemente están presentes en los santos lugares, y allí tienen esta magnífica, maravillosa maqueta de la Basílica del Santo Sepulcro y de todas esas construcciones aledañas, que además se desmontan, es una verdadera maravilla. Aconsejo su visita. Bueno, pues medio siglo después de que los griegos, los armenios y los católicos empezaran a hablar sobre la necesidad de restaurar el edículo, la Universidad Politécnica de Atenas comenzó su trabajo. Probablemente hayan visto algo de esto en internet, en algún reportaje de National Geographic, puesto que fue National Geographic la que patrocinó toda esta campaña. Bueno, se decidieron a restaurar y lo que hicieron fue dar una serie de horas para levantar la parte de la losa que cubría supuestamente el lugar donde fue depositado el cadáver de Cristo. Así que aquí los ven a todos bien dispuestos en su asiento, porque durante unas horas los arqueólogos iban a poder levantar aquella tapa, una tapa de mármol que llevaba muchos años sin abrirse y que con motivo de la restauración se decidieron a abrirlo, y en este caso los arqueólogos iban a comprobar si allí había algún vestigio de aquella tumba. Bueno, pues eso despertó mucho interés, se usaron una serie de equipos, como ven ahí, durante más de 60 horas y 35 expertos, y todo eso grabado por la minuciosidad de los documentales de National Geographic. Durante esta intervención retiraron la lápida sepulcral, que no se había retirado desde 1810, removieron la primera capa de polvo y arena y apareció una segunda pieza de mármol gris con una cruz griega. Los investigadores piensan que esta cruz es una cruz cruzada del siglo XII, y debajo estaría el auténtico lecho sepulcral, la piedra donde fue depositado el cadáver de Cristo. La superficie caliza original de la tumba coincidiría con la época bizantina, y esta a su vez con los restos romanos. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de aquello, y todo coincidiría cronológicamente con la época de Constantino y de Santa Elena, y con todas las consideraciones arqueológicas que hemos dicho de que aquello fue un templo romano, y debajo de aquel templo romano estarían los restos de la cueva de piedra caliza, que se retiró y que simplemente quedarían lo que podríamos decir ahora como los cimientos. Lo que se ha llegado a descubrir, que los cimientos del edículo serían en realidad la parte existente, la parte que quedaría de la tumba.
Voy un poquito rápido para que nos pueda dar tiempo a verlo todo. Y se ha dejado un hueco, como me comentaba mi buen amigo que vosotros conocéis también, Fray Guillermo, que es nuestro franciscano de cabecera y también nos informa puntualmente de cosas que él se va enterando de los franciscanos de Jerusalén. Se ha dejado una especie de pequeña ventana, de ventanuco, en el actual edículo que está forrado de mármol, como hemos visto, para que se compruebe que realmente la piedra que hay detrás, o parte de esas piedras que hay detrás, es piedra caliza propia de una tumba del siglo I. Siguiente pregunta: ¿cómo enterraron a Jesús de Nazaret? Ya hemos descubierto cómo era la tumba y que existe la tumba de alguna manera en el actual emplazamiento. Bueno, pues en los tiempos antiguos se vestía a los difuntos con ropaje, con insignias, pero en la época de Jesús la práctica se limitaba a la colocación o al envolver el cuerpo, al envolver el cadáver en una sábana que recibe el nombre griego de síndone. Esta sería diríamos, una recreación de ese amortajamiento. Sabemos por los testimonios bíblicos que al cadáver se le cerraban los ojos, se lavaba y se le daban ungüentos aromáticos y después se amortajaba, se vendaba y se le colocaban entre las telas aloe y mirra y otra serie de plantas. Esto sería, desde nuestro punto de vista, una interpretación, ¿vale? El cuerpo se cubriría con ese lienzo y cuando yo veo imágenes como esta, sobre todo cuando veo imágenes de televisión como esta, me doy cuenta de que no hemos cambiado tanto. Esto es lo que vemos diariamente en televisión, cómo amortajan y cómo dan sepultura los palestinos de Gaza en estos días a sus muertos. Si comprueban, es prácticamente lo mismo, porque en realidad es un rito mortuorio que todavía de alguna manera se conserva. Según las Escrituras, Jesús fue enterrado por José de Arimatea y por Nicodemo, que compraron una cantidad enorme de mirra y aloe, 100 libras romanas, que al cambio serían unos 30 kilos, que en medida de capacidad serían 15 litros. Una barbaridad. ¿Por qué compraron esto a la carrera y en esta cantidad? Seguramente porque no tendrían mucha idea, porque esto era cosa más bien de las mujeres, ¿no? Pero lo que está claro es que tenían mucha prisa. Llegaba el sábado y ellos, que eran seguidores de Jesús, querían darle un entierro digno de un rey. Así que echaron ahí mirra y aloe en cantidades industriales, diríamos, ¿no? Una vez que se amortajaba el cuerpo de esta manera, pasado unos años, 5, 10 años, los restos, los huesos, eso lo hacemos nosotros también en nuestras prácticas actuales, se depositan en una urna. Los judíos los depositan en una urna y esa urna se coloca en un hueco de aquella tumba. En los tiempos de Jesús, las familias judías construyeron numerosas tumbas y se han encontrado cientos y cientos de osarios. Al punto de que un director cinematográfico que ustedes conocerán bien, James Cameron, el del Titanic, bueno, pues se embarcó también en una aventura de este tipo y publicó un documental que llamó La tumba perdida de Jesús. Según James Cameron, aconsejado o mal aconsejado por otros investigadores o por otros arqueólogos, encontraron una tumba donde encontraron 10 osarios, con la peculiaridad de que uno se llamaba Jesús, otro María, otro Juan, y entonces digo, ya, aquí están todos, ¿vale? Lo que James Cameron no sabía es que la tumba de Jesús se enterró él nada más y ya no se volvió a utilizar. Pero bueno, las cosas de
llamar la atención, ¿no? Bueno, en el Museo de la Pasión nosotros últimamente hemos incorporado también un osario para testimoniar un poco ese procedimiento, ¿no? Una vez que el cadáver se descomponía, los huesos se depositarían en una urna como esta. Aquí la hemos colocado nosotros en alto, pero probablemente se colocaban en el mismo suelo. Y así, después de este repaso sobre la tumba y teniendo ya un poco más idea de a qué nos enfrentamos, vamos a intentar situar quién es el hombre de la sábana santa. Y es que nosotros sabemos que cuando las Marías el domingo se fueron temprano a seguir amortajando, a terminar de amortajar a Jesús, ellas iban preocupadas diciendo, ¿y quién nos va a mover la piedra cuando lleguemos? Cuando llegaron vieron que la piedra estaba corrida, y dice Marcos, y eso que era muy grande, claro, es una piedra que puede pesar alrededor de 600, 700 kilos, ¿vale? Este sería el aspecto que encontrarían las Marías cuando llegaron a la tumba. Vieron que la piedra estaba corrida. Este es el testimonio de Lucas sobre lo mismo. Y Juan señala una frase muy curiosa. Han robado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Claro, ellas no tenían ni idea de que Jesús había resucitado. Ellas no sabían que Jesús había comentado en alguna ocasión que resucitaría. Con lo cual lo normal es, alguien ha venido a llevar el cuerpo, porque un cuerpo no se va así de pronto, ¿no? Bueno, eso ya nos lleva a otro debate, que es el del sepulcro vacío. Nosotros tenemos colaboradores en el Centro Español de Sindonología que hablan de esto de manera muy interesante. Lo que sí dicen los testimonios evangélicos, concretamente San Juan, es que encontraron los lienzos allanados, como si estuvieran planos, ¿vale? Estaban como si fueran una bolsa, y esa bolsa se ha desinflado. Eso es lo que quiere decir el término allanado. Primero llegó Juan, que era más joven, y se asomó y vio que el cuerpo no estaba. Si Juan se asomó y vio que el cuerpo no estaba, el cuerpo no estaba en la segunda sala, el cuerpo estaba en la primera sala. Nosotros, si visitáis el Museo de la Pasión, tenemos los lienzos en la segunda sala, pero allí no llegó. El cuerpo se quedó en la primera, porque no habían terminado de amortajarlo. Una vez que hubieran terminado de amortajarlo, lo hubieran puesto en la segunda, porque desde la puerta no se ve la segunda sala. Y Juan vio que los lienzos no estaban. Perdón, que el cuerpo no estaba. Con lo cual estaba en la primera sala. Y dice que vio los lienzos allanados, puestos allí. Luego llegó Pedro, que era más mayor y tardó más en llegar, y vio los lienzos, y el que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Yo no sé, cuando los teólogos leen estas cosas, qué es lo que piensan, pero yo lo veo muy claro. El lienzo de la cabeza no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Fijaros. Sería un poco esta idea. Se encontraron los lienzos como si una bolsa hubiera quedado desinflada y el interior hubiera desaparecido, y el lienzo de la cabeza enrollado, pero enrollado no hecho un rulo, entendemos nosotros, sino con un nudo, porque sabemos que le cubrieron la cabeza cuando desenclavaron a Jesús. Y claro, si le ponen un trapo en la cabeza lo normal es que se hubiera caído, salvo que hubieran hecho algún... Nosotros pensamos, y en el sudario de Oviedo se observan algunas puntadas que debieron de hacerle como una bolsa y cosérsela, entiéndeseme, cogérsela al pelo, algo así. Pero la única manera de fabricar una bolsa con un sudario
es haciéndole un nudo para que haga como una especie de capucha. Bueno, si nos vamos a las precisiones, no vamos a andar mucho sobre esto, pero sabemos que la síndone es una sábana limpia, que la compraron para cubrir el cuerpo de Jesús. En fin, vamos a ir andando un poquito más. Si nos vamos a los textos originales en griego del Evangelio de Juan, esto tenemos también colaboradores que estudian las lenguas muertas que llamamos ahora. Dice taotonia, los lienzos, sudario. Taotonia, los lienzos y el sudario. Estamos hablando de dos textiles, de dos objetos. ¿Vale? Aquí lo vemos también, como en la traducción del griego contemplan los lienzos yacientes y lo que estuvo sobre la cabeza, el pañuelo que estuvo sobre la cabeza de él, no como los lienzos yacientes, sino contrariamente enrollado. Esto de las traducciones ya se sabe que estamos hablando de diferentes lenguas. Si hacemos caso a lo que se nos dice en todos esos testimonios, había dos piezas de tela formando la mortaja de Jesús. Para nosotros, la síndone, que aquí la tenéis en una recreación sin manchas y sin huellas de incendios ninguna, con esa imagen que ahora hablaremos de ella, y el sudario. No sé si conocéis el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo es un lienzo, como un pañuelo para el sudor, como los que llevaban los romanos anudados al cuello, como una toalla, que le debieron de poner en la cabeza para poder desenclavarlo. Y fijaros qué cosa más curiosa. Esto en el arte católico occidental, en el arte cristiano occidental no se aprecia, pero en el arte cristiano bizantino sí. Esto es una representación de las mujeres cuando llegan el domingo de resurrección y se encuentran al ángel y se encuentran la tumba vacía. Y aparecen dos pañuelos, ¿lo veis? Dos lienzos. Y aquí aparecen también, ya como si fuera como una momia de esas que aparecen en los dibujos de Egipto, ¿no? Aquí como una especie de momia y una especie de gorro, ¿lo veis? Esto es muy curioso, son las santas mujeres miróforas. Es una iconografía que en el arte cristiano occidental no se prodiga, pero en el arte cristiano bizantino sí. Y que vendría a significar eso que tenéis ahí: el sudario, la síndone de Turín por un lado, y el sudario de Oviedo, enrollado con un nudo. Bueno, vamos a pasar rápidamente por la sábana santa. La sábana santa o la síndone de Turín es un lienzo de lino, bueno, tiene unas dimensiones de 4 metros y pico por 1 metro y pico, en fin, por sus características se podría decir que coincide con la manera de fabricación que tenían en aquella época en aquellas tierras. La síndone tiene anverso y reverso. Lo que pasa es que el reverso de la síndone durante mucho tiempo ha estado cosido a un lienzo, como un forro, cosa de las monjas, claro. Pero si comprobamos, en el anverso aparece una imagen muy tenue de un hombre de frente y de espalda, pero en el reverso no se ve nada. Cuando se quitó esto en el año 2002, se hizo este tipo de fotografía, se hizo una fotografía al trasluz de la síndone y se descubrió que la imagen no se ve. Es decir, la imagen del hombre de la sábana santa, esa imagen de un hombre de frente y de espalda, no está hecha con pintura, porque si estuviera hecho con pintura produciría una opacidad. Se muestra perfectamente transparente. Lo que se ve son la sangre y las manchas de humedad y las manchas de quemaduras, ¿no?
la imagen solo existe por una de las caras del lienzo. Aquí vemos la imagen del rostro del hombre de la síndone y aquí vemos por la parte de atrás. Y no se ve nada más que la sangre que sí ha traspasado. Durante siglos esta imagen ha sido un misterio. Pero fijaros, un misterio de tal calibre que artistas como la copa de un pino, como por ejemplo Alberto Durero, que es uno de los artistas más impresionantes de la historia del arte, un humanista, un renacentista, una persona completamente cultivada, cuando se interesó por la imagen de la síndone, hizo esto. Esto es lo que interpreta Durero de la síndone de Turín. Él ve un hombre, pero lo ve de esta manera. Se han intentado durante mucho tiempo, sobre todo pintores, hacer copias de la síndone. Este tema es muy interesante, otro día hablamos de él si queréis, pero aquí en Lucena tenéis cosas muy interesantes de eso. En la Virgen de Araceli tenéis cosas muy curiosas, porque esto se convirtió en un objeto sagrado, en una reliquia, probablemente la reliquia más importante de la cristiandad. Y entonces empezó a haber un interés por tocarla, por conocerla, por quedarse con un trozo de tela de las telas que han servido para envolverla. Y para eso la Casa de Saboya y luego el Papa pues discurrieron que eso era una cosa interesante, el comercio de las reliquias, ya sabéis, ¿vale? Entonces se han regalado muchos trozos de tela que luego se han pintado y se llaman mal llamadas copias de la síndone, porque en realidad son reliquias de contacto. Bueno, las reliquias de contacto no están autorizadas por la Iglesia, pero nosotros tocamos a las imágenes y las tocamos y las besamos porque pensamos que nos van a producir un bien, aunque eso científicamente no está demostrado. Bueno, pues esto es algo parecido. Pero ocurre algo. En 1898 se hace una fotografía. Un abogado, Secondo Pía, le encargan que haga una foto de la síndone, porque en Turín se acostumbraba de cuando en cuando a exponerla al público porque se sabía del interés que despertaba. Y este tipo, que era un abogado, como nuestro secretario, hizo una fotografía analógica de la época, que tuvo que revelarla. Primero se hacía el negativo y luego del negativo se hacía el positivo. Pero ¿qué pasó? Que cuando saca el negativo, en el negativo ocurre esto. Con esto también hay mucha leyenda, porque lo que nosotros pensamos que es la primera fotografía no es la primera fotografía, son fotografías más recientes. Esta es la primera fotografía, no sé cómo la veis vosotros en la pantalla, pero se ve muy poco. Pero sí se ve la cabeza de un hombre, ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos el negativo oculto, que es un falso negativo, porque en realidad la sábana santa en negativo se comporta como un positivo. Esto todavía no ha habido nadie que haya explicado esto. Y estamos hablando en el siglo XXI, imaginaros en el XIX o en el XX. Este fenómeno dio lugar a numerosas pruebas por intentar hacer reproducciones de todo esto, pero nadie ha podido hacer lo que la sábana santa hace de manera totalmente natural. Fijaros, esto sería la imagen de la síndone y este es el negativo de la imagen de la síndone. Se ve perfectamente la cabeza de un hombre, no sé si lo veis vosotros también, ¿vale? Este es el hombre de la sábana santa. Esto no es una pintura, nosotros le llamamos una impronta, una imagen. A mí me gusta decir, cuando se lo explico esto a mis alumnos y a gente, vendría a ser como el tostadillo de las planchas antiguas que quedaban en las mesas de planchar. ¿Recordáis esa ligera chamusquilla? Algo parecido a eso. Si vosotros tenéis en casa de vuestra madre un trapo de planchar, esa ligera oscuridad, algo así. A partir de precisamente la fotografía aparece la sindonología, o lo que es lo mismo,
intentar buscarle una explicación física, lógica, matemática, científica, como queráis llamarlo, a esto. Y ahora empiezan las coincidencias, ¿vale? Vamos a llamarle coincidencias. Esta es la imagen de la síndone y esta es la primera imagen de lo que llamamos la iconografía de Jesús. Otro día hablamos de esto. Pero resulta que a partir del siglo V, sobre todo del siglo VI, empieza a identificarse el personaje que nosotros todos reconocemos como Jesús de Nazaret, ¿no? Un hombre con barba, con ojos grandes, con el pelo con una raya en medio. Todo el mundo tiene claro cómo es la imagen de Jesús. Bueno, pues esa imagen de Jesús, nosotros pensamos que de alguna manera tiene que ver con la interpretación de la síndone, porque si no, no tiene mucha justificación. Pero los iconos bizantinos, que tienen algunas coincidencias con el hombre de la sábana santa, sin embargo, cuando aparece la fotografía, ya sí podemos acercarnos a intentar reproducir ese rostro. Y hay una monja, una santa, Céline Martin, que hace esto en 1904. La precisión es bastante elocuente. De esto se han hecho también muchas estampas y hay muchas iglesias donde conservan esta Santa Faz de Céline Martin, que hizo una reproducción bastante acertada de lo que hoy vemos, porque estos ya son fotografías más modernas en negativo, de la síndone de Turín. Y luego ha habido otros pintores que han ido desarrollando diferentes, diríamos, interpretaciones pictóricas, artísticas, Agemián, Unterberger, ¿vale? De la recreación del rostro se pasó a la recreación del cuerpo y también ha habido algunos intentos por parte de algunos escultores, Lorenzo Ferri o el propio Monseñor Giulio Ricci, que es uno de los más principales investigadores o pioneros en el estudio de la sábana santa. Pero bueno, diríamos que la aproximación pictórica no está mal, la aproximación escultórica es un desastre. Un desastre. Fijaros, no tiene un pase, ¿vale? A estos primeros trabajos de aproximación al hombre de la síndone llega el equipo Stur, que sabéis que se produce en los años 70 y se constituye una comisión que se le da un tiempo para que estudien. Otro día hablamos de eso. Lo que sí es cierto es que se empiezan a aplicar procedimientos científicos. Ya me parece que me estoy pasando un poquito. Bueno, cuando me digáis que corto. Se empiezan a analizar con otros elementos y, por ejemplo, la NASA utiliza un sistema que se llama el VP8. Esto lo que hacen son fotografías de las estrellas, pero hacen, para que te hagáis una idea, fotografías estereoscópicas. Hacen una fotografía aquí y otra fotografía aquí y las cruzan como nosotros hacemos con los ojos cuando vemos, y entonces crean 3 dimensiones. Bueno, pues algo parecido ahora le llamaríamos una aplicación, un programa. Cuando meten ese programa en la sábana santa, les pasa esto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la imagen de la síndone, que apenas se ve, tiene información tridimensional, la misma información que le daría una fotografía estereoscópica. Es decir, allí hay algo que ha estado sobre un objeto que tiene relieve y que le ha dejado esa información. Y no solamente eso, sino que esa información, incluso a las copias que estamos haciendo ahora de la síndone, también se traslada. Es algo bastante curioso. Cualquier día hablamos de esto. Lo cierto y verdad es que en el año 2001 el profesor Juan Manuel Miñarro se interesó por estos temas, empezó a aproximarse de manera pictórica primero a la síndone de Turín y intentó sacar un modelo y finalmente terminó haciendo esto que veis aquí. Este es el hombre de la sábana santa, diríamos una recreación idealizada, ¿vale? Y este en color. Cuando yo vi esta imagen por primera vez, que no sabía lo que era,
le dije yo a Miñarro, digo, ¿y este Cristo para dónde va? Es lo normal, ¿no? Adrián cuando viene allí a mi taller me dice, maestro, ¿y este Cristo para dónde va? Y me dice muy serio, dice, esto no es un Cristo, esto es el hombre de la sábana santa. Y yo me quedo así mirándolo y digo, pues tiene una cara de corazón de Jesús que no puedo con ella. Dice, si es que a mí me pasa lo mismo, ¿vale? Esta es la imagen de Cristo, esto es reconocible. Otro día hablaremos por qué se genera esa imagen. Nosotros pensamos que es por la influencia de la sábana santa. Lo que hizo el profesor Miñarro fue, esto hay una técnica que se llama fotogrametría, es decir, es comparar fotografías con una imagen tridimensional, y de esto sacó esto, ¿vale? Es el hombre de la sábana santa. Bueno, se pasó al estudio del cuerpo, no voy a entrar mucho en detalles, pero si nosotros analizamos la imagen de la síndrome, podemos hacerle un estudio forense, no nosotros, sino un médico, ¿vale? Y puede determinar que le rompieron la nariz, que le atravesaron con una lanza entre el quinto y la sexta costilla, que le crucificaron por las muñecas, no por las palmas, que tenía escoriaciones en la rodilla, como de haberse caído, y que, aquí tenemos un poquito más de debate, pero de momento damos por bueno que atravesaron los dos pies con un clavo. Bueno, ahora tenemos muchas cosas que hemos descubierto recientemente, pero al final Miñarro construye el hombre de la síndrome. El cuerpo de un cadáver que coincide con la imagen de la síndrome, con la superposición de manchas que aparece en la síndrome, identificando cada mancha con un sitio, con un foco sangrante, le llama, es decir, con una herida. Este es el hombre de la sábana santa. Esto es espectacular y único en el mundo. Esta es la recreación más verosímil de lo que pudo dar lugar a esa imagen de la síndrome. Aquí lo vemos, por supuesto, un hombre desnudo, y lo vemos de perfil, de frente y de espalda. Lo que más impresiona, no sé vosotros lo que pensáis, es la cantidad de heridas que tiene, ¿vale? La muerte de Jesús no fue ninguna broma, fue una carnicería, ¿vale? Porque primero lo azotaron hasta reventarlo. Luego lo hicieron cargar con un madero hasta el Calvario y finalmente lo crucificaron. No le llegaron a partir las piernas, porque sabemos que lo alancearon. Le clavaron una lanza entre el quinto y el sexto espacio intercostal, y ahora sabemos, ahora en día, hoy, en 2024, sabemos que atravesó el cuerpo y salió por la espalda. Salió por debajo del omóplato. Y lo sabemos porque se han encontrado evidencias tanto en el sudario de Oviedo como en la síndrome de Turián. Ahí tenéis, no sé si se ve aquí, sí, ahí se ve el sitio por donde salió la lanza. Y luego estamos los escultores, como Adrián y como yo, que lo que hacemos es volcar también todo esto ya en una interpretación artística, ¿no? Yo últimamente en un Cristo que he hecho para Moriles, me he permitido incorporar esa salida, porque además coincide con lo que dice San Juan, atravesaron, traspasaron el cuerpo. Y aparte existe una realidad forense muy interesante. Todo el reguero de sangre que se ve en la cintura, en la sábana santa, solamente se explica si cuando tú clavas y si no coge aire, no sale el líquido. ¿Sabéis lo que digo, no? Si clava, sale por detrás, automáticamente entra aire y entonces sale una gran cantidad de sangre, que es lo que se observa en la síndrome de Turín. Bueno, y esto es lo que ha dado de sí este ratito de charla. Si alguien tiene más interés, les recomiendo el libro de Juan Manuel Miñarro, muy reciente, de este año pasado, sobre la sábana santa, arte y misterio. Y hace poco, hace unos días, Moreno Bonilla, nuestro presidente, estuvo viendo al Papa, lo habéis visto en la televisión. Bueno, pues entre los regalos que él le llevó,
está aquí, está el hombre de la sábana santa que nosotros tenemos en el Museo de la Pasión de Cabra y con el cual yo finalizo esta charla. Muchísimas gracias y buenas noches. Si a alguien le ha quedado ganas después para una preguntilla o algo, y si no, pues muchísimas gracias por todo. Enhorabuena. Bueno, yo no sé si vosotros, imagino que estáis como yo, ¿no? Ha sido una auténtica pasada, mi más sincera enhorabuena. Hemos aprendido todos un poquito más hoy del hombre de la Sábana Santa, gracias a ti, ha sido espectacular. Y, como he dicho anteriormente, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Te deseamos que alcance a muchas más personas con el estudio que hoy has expuesto en este ciclo de conferencias. Gracias y enhorabuena una vez más por tu disposición a participar en nuestro programa cultural y, sin duda, por tu trabajo. También quisiera agradecer al Círculo Lucentino por la cesión de este salón. Recordarles que la próxima semana, el jueves 18 a las 21 horas, tendrá lugar la conferencia sobre las hermandades penitenciales nazarenas en tierras cordobesas, haciendo especial hincapié a la Archicofradía de Nuestro Padre. Dicha conferencia será impartida por don Juan Aranda Doncel y presentado también por don Francisco López Salamanca. Para finalizar, requiero la presencia del hermano mayor de la Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno para hacer entrega de un pequeño detalle al señor Guzmán Morado.